Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito el último versículo que leí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De que estamos estudiando Hechos, también hago un pequeño resumen. Jesús, después de que ascendió al Padre, dio mandamientos a sus discípulos también, habiendo dado mandamientos a sus discípulos, continuó su obra, su ministerio a través de los apóstoles. Ellos cumplieron la tarea fundacional de la iglesia, tan importante, y siempre teniendo a Jesús en la centralidad de la predicación y de sus vidas. Y el contexto de este texto es que ellos aquí, en este discurso de Pedro, estaban como dando cuenta de lo que habían hecho, porque lo habían tomado preso los soldados o los guardias del templo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían sanado a un hombre con discapacidad para caminar desde hacía como 40 años más o menos. El hombre fue sanado. Esto no le gustó a los principales sacerdotes y por lo tanto le echaron mano y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. A raíz de eso, entonces, los sacerdotes al día siguiente le hacen esta pregunta, lo llevan ante ellos, los interrogan y le preguntan: ¿en nombre de quién hacen esto? ¿Con qué autoridad hacen ustedes esto? Entonces, al ser interrogados y hacerle esta pregunta, ¿con qué poder o en qué nombre hicieron ustedes esto? Refiriéndose a la sanidad, Pedro les habla de Jesucristo, que en su nombre fue sanado. Entonces, hablando de la sanidad de la persona, pasa después a hablar de la salvación. Los principales sacerdotes amenazaron a Pedro y a Juan, ese es el relato, le dijeron que no hablasen más, pero ellos no podían obedecer ese mandamiento que le daban ellos, los sacerdotes. Pregunto, ahora, en cuanto a la salvación, ¿en qué o en quién hemos puesto nuestra esperanza? Amén. Esperemos que todos puedan decir un amén, porque muchas veces nuestra esperanza y nuestra fe la ponemos en otras cosas o en otras personas y no en aquel en quien tenemos que poner nuestra mirada, nuestra esperanza. Todas las personas necesitan salvación. Todas las personas. Y lo hemos dicho en otras oportunidades también. El apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los romanos, se toma como 3 capítulos más o menos
para decir que todo hombre y toda mujer no tiene excusa ante Dios y que necesita ser perdonada y que sin Dios está perdido o perdida. Pero también el apóstol les está diciendo después en el capítulo 3 de la carta a los romanos, pero ahora, y viene la gran noticia, Dios ha intervenido para justificar al ser humano. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa es la buena noticia que predicamos nosotros y nos alegramos de predicarla. En estos días estamos invadidos de noticias malas, todas malas. No solamente ya rumores de guerras, sino guerras. A Israel, el pueblo de Dios, está ahí. Hermanos, nosotros debemos orar por Israel. Y también debemos orar por los otros países, por los otros pueblos, porque ellos también necesitan salvación. Todos. Israel hasta hoy día, en general, ha sido desobediente, pero siempre Dios se ha guardado un remanente fiel. El apóstol Pablo, él refiriéndose en ese tiempo, siempre habla de que Dios ha guardado un remanente fiel, como él, por ejemplo. Él era judío. También tenía la ciudadanía romana. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, pues Jesús es el único camino al Padre. No hay nadie más, y esto está en Juan capítulo 14. Jesús le está hablando a sus discípulos poco antes ya de su partida, o sea, de que fuese entregado en la cruz. Y ustedes, le dijo, cuando estaban apenados, y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Los discípulos estaban tristes porque él ya le estaba comunicando, le estaba diciendo, le estaba dando información del propósito por qué había venido. Mire, les digo a ustedes que muy pronto voy a entregar mi vida para salvar a la humanidad. Y ya no estaré con ustedes personalmente, pero es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo venga, para que esté en ustedes y hable por ustedes y les guíe a ustedes a toda verdad. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, dice Proverbios 14:12, pero termina en muerte. Oh, la Reina Valera dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces aquí está la pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Estamos caminando en el camino, en la senda que Dios nos ha trazado? O sea, ¿estamos caminando con Jesús? Estoy con un pie allá y otro pie acá. Si estamos así, con dudas, si no sabemos aún si estamos viviendo en el camino de Jesús y con Jesús, entonces hoy es el día de tomar decisiones. Y no estamos aquí por casualidad. Dios nos trajo. Hay caminos que de acuerdo a nuestro propio criterio nos parecen los mejores. Nosotros, como seres humanos, de repente nos inventamos cosas en nuestra cabeza y pensamos que está bien lo que estoy haciendo. Sin consultar, digamos, sin pedir consejos a alguien que podría darnos consejos. A una persona, por ejemplo, con madurez espiritual, tenga
harta edad o poca edad, pero madura espiritualmente, que puede darnos un buen consejo, ignoramos aquellos consejos y más aún, ignoramos los consejos y los mandamientos que están escritos en la palabra del Señor. Si lo ignoramos y no lo obedecemos, entonces no estamos caminando en el camino de Cristo. Así de claro. Aquí no hay términos medios en esto. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Jesús dijo, yo soy el único camino al Padre. Yo soy el camino. En ninguna otra hay salvación entonces, porque Jesús es el único camino y también Jesús es el único fundamento seguro. Los que les gusta la construcción, hay varios de los que veo algunos que les gusta la construcción aquí. Cuando construimos algo, nuestra casa, cuando hay edificaciones, lo más importante, ¿qué es? Eso, salió un maestro, ¿eh? Son las fundaciones. Efectivamente. Yo estuve presente aquí. Ustedes saben que este templo se construyó en pandemia. Así que había libertad para estar acá porque no había ningún vehículo afuera, se podía trabajar. Y me acuerdo que cuando se me pasaba por mi cabeza, ¿cómo lo vamos a hacer de lunes a viernes cuando el colegio esté saliendo aquí, esté lleno de autos aquí, lleno de alumnos afuera? ¿Cómo van a venir las máquinas y los camiones acá? Bueno, no digo que estuvo bien lo de la pandemia, ¿no? Entonces había libertad y algunos hermanos venían a ver con el permiso que teníamos que sacar en ese tiempo, ¿se acuerdan? Lo que hemos vivido nosotros en nuestro tiempo, ¿eh? Y venían a ver cuando estaba trabajando la maquinaria. 2 metros de fundaciones. 2 metros, con el fierro hasta abajo. Esperemos que aguante. Somos un país de terremotos nosotros. Lo mismo es con nuestra vida. ¿Dónde tenemos nuestro fundamento espiritual, nuestra vida? ¿Dónde se fundamenta? La palabra del Señor dice también en Mateo 7, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Se da cuenta? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Hagámoslo en forma negativa. El que no escucha la enseñanza del Señor no es sabio. Y su casa no está construida en la roca, sino está construida en la arena. Que viene un viento fuerte como el de hace una semana pasada y puede llevar esa casa. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades en la vida, cuidado. Tenemos que estar con fundamentos en la roca que es Cristo Jesús para que nuestra vida no se nos vaya y no desaparezca prácticamente. Tenemos que estar fundados en la roca que es Cristo. Nuestro fundamento no puede estar con la fe en una persona o en lo que tengo, en lo que soy. No, en absoluto, está fuera de mí. Está en Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación entonces, pues Jesús es el único camino y también es nuestro único fundamento seguro. Y además, y también Jesús es la única expiación por el pecado. ¿Qué cosa es la expiación? Es cuando Dios, por medio de Cristo Jesús, derramó su sangre para quitarnos la culpa del pecado. Todos somos inexcusables ante Dios. Todos somos culpables. Si nosotros cometemos algún delito, tenemos que pagar. Pero como nosotros personalmente no podíamos pagar
todo nuestro pecado ante Dios, Dios nos puso un sustituto. Y ese sustituto es Jesús, quien pagó por usted y pagó por mí. Y eso es maravilloso. O sea, el Señor, por gracia, por regalo de Dios, nos puso a Jesús para que pagara por nosotros. O sea, este regalo por gracia, que es gratuito para nosotros, le costó la sangre, la vida de Jesús. Costó carísimo. Hablando en nuestros términos humanos solamente. Lo más caro, costó la sangre de Jesús. Antes que venga Jesús, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. Tenía que purificarse a sí mismo, lavarse, ponerse vestiduras limpias. Había que matar simbólicamente un animal también y esa sangre rociarla en el propiciatorio del arca del pacto encima. ¿Para qué? Para que eso perdonara los pecados del pueblo. Pero eso se hacía como una prefigura de quien había de venir, o sea, de Jesús de Nazaret, que entregaría su vida por cada uno de nosotros. Todo era figura de lo que había de venir. O sea, el Antiguo Testamento siempre apuntaba a Cristo. Y con la venida de Jesús se cumplió la ley ceremonial, la ley espiritual. Se cumplieron, los mandamientos no han sido abrogados, sino que la ley de Dios está escrita, pero su cumplimiento está en Jesús, quien vino para cumplir la ley. Jesús es la ley, Jesús es el templo, Jesús es el todo, es el Señor de la iglesia. La expiación que hizo Cristo por su sangre, entonces, repito, nos quita la culpa del pecado. Él pagó por ti. ¡Qué maravilla! Él pagó por nosotros. ¿Cuál entonces puede ser nuestra respuesta a tanta gracia, a tanto amor derramado por el Señor? Entonces, si costó eso, por favor, que no se nos pase por la mente de que porque seamos buenos con alguien, o porque ayudemos a otras personas, o porque yo no le hago mal a nadie, por favor, ni se nos pase por nuestra mente que eso nos libra de la culpa del pecado. No es así. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos de todo corazón y dejamos nuestra mala conducta. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Escritura. Entonces, si yo no estoy en el camino correcto, si yo no tengo un fundamento seguro, si yo creo que otras cosas me van a quitar la culpa, entonces estoy equivocado o equivocada. Solamente Jesús puede hacer eso. En ningún otro hay salvación entonces. Jesús es el único camino, nuestro único fundamento seguro y también es la única expiación por el pecado. Es por eso que Jesús también es el único a quien debemos oír. Cuarta cosa. Jesús es el único a quien debemos oír. Con esto no estoy diciendo que no vayamos a oírnos unos a otros, no, sino que oír aquello que nos aleja de Dios. Tengamos cuidado, hoy día tenemos seguidores, hay personas que en las redes sociales tienen millones de seguidores, muchos le siguen, comparten todo lo que dicen o algunas cosas,
Pero estamos hablando aquí de dónde vamos a pasar la eternidad. O sea, estamos hablando aquí de la decisión más importante en la vida. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Y esto tiene que ver con la salvación, que Cristo vino y la ofrece hoy día. La salvación de la condenación eterna. Jesús es el único a quien debemos oír. Cuando en Mateo 17, capítulo 17, cuando está este cuadro de la transfiguración, esta visión celestial, donde subieron a un monte Jesús con 3 discípulos y de repente se le vieron resplandecientes y a uno y al otro lado estaba Moisés y Elías con el Señor. Los discípulos estaban tan contentos y extasiados que querían hacer una casa ahí y quedarse ahí prácticamente. Vino una voz del cielo, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd. A Jesús oíd. Entonces, tiene un gran significado este mandamiento. Esta voz que aparece en la nube es la voz de Dios y que dice: este es mi Hijo amado, óiganle a Él, no a otros que lo pueden llevar por el camino de la perdición. Dijimos que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. El camino de Jesús nos lleva a la vida. Y ahí debemos estar. No andar ni a la derecha ni a la izquierda, debemos andar en el camino de Jesús. Hemos nombrado 4 cosas. 4 cosas muy importantes. En ningún otro hay salvación, pues Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único fundamento seguro. Jesús es la única expiación por el pecado. Jesús es el único a quien debemos oír. Cuando estamos sumidos en la desesperación, cuando tenemos problemas muy graves, ¿dónde dirijo mi mirada? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde la pongo? Amén. En ningún otro hay salvación. Jesús es el camino, nuestro único fundamento seguro, la única expiación por el pecado. Y también es el único a quien debemos oír. Quiero, para ir concluyendo, voy a leer en Lucas capítulo 12, del versículo 13 en adelante. Este es un aspecto de la vida del ser humano. Capítulo 12, versículo 13 en adelante. A Jesús le seguía mucha gente, le hacían muchas preguntas siempre. Los mismos discípulos le preguntaban mucho, otras personas también. Del 13 en adelante dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es un aspecto económico. Que yo sepa, aquí no tenemos ningún rico, ningún acaudalado de los presentes. Materialmente hablando, porque todos somos ricos en el Señor, ¿cierto? Bueno, y si hay algún rico acaudalado también, amén, po. Que reparta sus bienes. Este es un aspecto. Nos está refiriendo el Señor y nos llama a reflexionar en dónde estamos poniendo nosotros todos nuestros esfuerzos. ¿En lo que perece? Llegamos sin nada a este mundo. Tal cual nos iremos. No llevamos nada. Pero la adoración, la palabra del Señor, eso sí nos vamos a llevar. La fe en Cristo Jesús. Porque estaremos para siempre con el Señor. Pero hoy día, de pronto, en lo que pensamos es como en este hombre. Las cosas materiales, aquí en la casa, en el auto, en el viaje, que está bien esas cosas. Pero cuando nuestros esfuerzos humanos se ocupan solamente en aquello, entonces no estamos por buen camino. No tenemos fundamento seguro. No estamos oyendo la voz del Señor. Eso es un llamado. ¿En qué o en quién entonces estamos poniendo nuestra esperanza para salvación? Oremos al Señor. Yo le pido que la iglesia ore. Y yo le pido que ore por algún familiar, por alguna persona a quienes usted le ha hablado del Señor. Y a personas que no le ha hablado, pero que Dios le ha puesto en su corazón, que le hable. En este tiempo, debido a los acontecimientos mundiales, nacionales, hay mucha gente preguntando. Aproveche el tiempo. Aproveche este puente que nos dan las circunstancias para poder hablar de Cristo. Pedro y Juan hablaron a los principales, hablaron a multitudes, justamente porque habían acontecido cosas. Hoy día nos preguntan de profecías, nos preguntan sobre Israel. Bueno, ahí está, hermana, hermano, la oportunidad para hablar de Cristo y de su salvación. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Por cierto, vino por Israel. Y por la desobediencia de Israel, nosotros los no israelitas, los no judíos, tenemos esta gracia de poder conocer a Cristo. Y hoy día hay un solo pueblo, sin nacionalidad, de toda cultura, de toda raza. Hoy día hay un solo pueblo para Dios. Y la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús.